Llega Taxi E, historias sobre ruedas. Súbete con nosotros y recorre las calles como nunca antes. ¡Ay, se apagó! Hola, hijo, ¿cómo estás? Hola, Ana. Bienvenida. Amiga Anaquena, hoy día nos toca los 30 minutos más especiales en Rapa Nui. Yo sé que a la gente le va a encantar. Y vamos a hacer un programa de conversación, donde se me va a parar este auto. No te preocupes, me ha pasado. Me gusta porque parte al toque. Pero nuestra pregunta inicial de este día tiene que ver con tu infancia. Nos conocemos desde hace años. ¿Tú te vistes de chica en la política Rapa Nui? Porque yo voy a decir, la política Rapa Nui no tiene comparación con la política nacional e internacional. Pero la política Rapa Nui, ¿alguna vez te viste? Bueno, mis raíces vienen de Angata. Bien. Sí, y que tiene bastante historia en la vida de Rapa Nui. Yo creo que desde muy joven yo tenía algo de liderazgo, ya sea en el colegio, después en el centro para apoderados. También. En una organización que creamos de artesanos posterior. También fuiste la presidenta. Sí, pues fui la presidenta. Pero nunca me imaginé lo que es la Comisión de Desarrollo y que yo formara parte de ella. Eso nunca me lo imaginé. Bueno, ¿llevas 4 periodos? Exactamente, llevo 4 periodos. Y ahí empezaron bueno, el primer mandato del pueblo era trabajar en la ley de residencia. La ley de residencia. Ese fuera el fuerte. Ese era el fuerte. Pero tú sientes que tus mensajes llegan asimilando a los mensajes de María Angata, como estoy hablando en línea directa. Bueno, la verdad, te cuento que vengo de la línea, pero nunca he querido usurpar su identidad porque yo soy yo. Sí, pero la línea, la sangre no se borra con nada, no eso es real. Y la NUA es la NUA. Pero hoy día sientes que ese mensaje que entregado por tu bisabuela en su debido minuto, hoy sale de nuevo a la palestra. Mira, yo pienso que el mensaje de ella fue el inicio de lo que hoy día tenemos nosotros. Ok. Que lo que hoy día hemos logrado como pueblo, pero ella ha sido una parte fundamental de esta lucha, pero la lucha la siguieron luego los coros. Aquí no veo mucho. Todavía no, ¿qué esperar? La lucha después la siguen los coros, después nos tocó la suerte de seguirla a nosotros, ¿ya? Y luego le va a tocar a nuestros hijos. Tu bisabuela también nos honró con justamente temas musicales. Pero yo adoro los del Topatán y no sé cuál te gusta a ti. A mí me encanta. Las bailo todas. Sí. Así que si tú me decís el que te gusta de Topatán, podemos conseguir que nos coloquen. Que nos coloquen uno, po. Dongo me gusta. Terongo. Bueno, esta canción es súper especial para mí porque uno de los escritores de la letra fue mi primo hermano Juan Tomás. Bueno. Entonces yo no solo escucho la canción, sino que entiendo la historia de la canción. Ah, porque la conoces de antes. Y claro, pues y qué mejor cuando te dicen que el mensaje es que tú te vuelques a la sabiduría de los coros y que es para los jóvenes, para los niños. Para los niños. Sí, exactamente. Entonces, bien profundas las palabras que deja. Sí, pues ahí dice. Kawikite Maramarama. Y tú tienes una excelente voz. Maungajina. Cuando habla del Maungajina, sí, habla de los coros. De los coros. Sí.
Es una Maún. montaña Sí, con canas. Es un coro con con sabiduría. sabiduría. Eso es lo que dice. ¿Tú piensas que hoy en día la juventud, porque estamos hablando del decanato que vamos a dejar, Sí. vamos a dejar en la herencia, ellos están preparados para llevar Rapa Nui? Sin querer ofender, hay algunos jóvenes que están Ujú. tomando Rienda. liderazgo, que están tomando Ok. el liderazgo, pero hay muchos otros que no. No, ¿Que es un buen número o un menor número? yo pienso que es un buen número del que no. Ok. Pero eso no es solo culpa de los jóvenes, es culpa de nosotros. Ujú. ¿Que no le damos espacio? nosotros, claro. Ah, ok. Porque ponte, tomemos el ejemplo, tú sabes que ahora estuvo la etapa de la planificación de la consulta de una Sí. solución para descarga y descarga Sí. y descarga. El segundo día me encontré muy bonito que hubiese llegado muchos jóvenes. Sí, también. Si hubieran llegado el primer día, los jóvenes no hubiesen vuelto el segundo. Sí, es Porque el verdad. primer día es lo que pasa en todas las consultas, en todas las conversaciones, donde hay maltrato, donde se grita, donde no permitan que se realice nada. Entonces, mucha gente que asiste con intención de que esto avance, se dan cuenta que siempre es lo mismo y luego se van. Entonces, tuvimos la suerte que esto haya pasado el primer día, así los jóvenes llegaron el segundo y el tercero. Y estuvieron súper bien el segundo día. Sí, estuvieron súper bien, súper bien. Hemos hecho tantas consultas que ya creo que somos universidad para los que no manejan la consulta. Debemos ser Alguna súper expertise. concretos en ese sentido y objetivos. Claro. Nosotros somos la sabiduría para muchos pueblos respecto al tema este de la consulta. ¿Por qué en este minuto, no voy a preguntar por qué vamos a consultar del muelle, pero por qué siento que hay un sector que ya se está viendo ya negativo? Porque yo escuchaba que decía, es que la Comisión de Desarrollo no nos consultó. ¿Tú crees que hay una fase que tenga que ver con nosotros internos? ¿Tú crees que nos falta ese espacio de conversar y decirnos y decir esto es lo que hay? Vean ustedes si deciden para ir al Estado de Chile y reclamarle. ¿Tú crees que falta eso? ¿O no debiéramos de tener ese espacio? Mira, yo entiendo, pero no comparto. ¿Ya? Tengo que ser muy sincera. Yo entiendo cuando a veces dicen hoy que no socializaste mucho el tema de que se venía a la consulta o que había una solicitud de infraestructura. Porque la comisión tampoco tiene tantos espacios como para hacer público esto. Tiene el tema de la radio, el canal, tú sabís que hubo un tiempo que tenía algunos espacios. Al principio de este gobierno esos espacios se cerraron. Entonces, ¿cómo más tú llegar a la gente? En el año 2019, nosotros les contamos al pueblo Rapa Nui que habíamos logrado que este tema tuviese importancia para el gobierno. Y ahí empezaron con los Estado. estudios de factibilidad y todo lo demás, ¿o ya están los estudios? No, porque esos estudios que tienen son unos estudios antiguos. Ay, Antiguo, cuando en algún momento se trabajó en poder haber una solución en Hangaroa. Entonces ellos sí tienen maquetas de probables soluciones, ok, no que fuesen las soluciones. no. Por lo tanto, ustedes tampoco han elegido una solución. No, mira, para ser muy sincero, cuando se empezó a trabajar con esto, y en conjunto con la autoridad de la provincia y la autoridad del que viene de la alcaldía, ellos en conjunto acordaron de que si teníamos que sacrificar un lugar, que fuera Jangapico, porque Jangapico ya está sacrificado. Sí. Entonces, nosotros la solicitud que hicimos era que se hiciera una infraestructura para mejorar la descarga y que fuese en Jangapico. Y que como corresponde debe llegar una consulta al pueblo. Pero si tú tienes a las autoridades que te representan como pueblo, que somos nosotros, viendo las problemáticas que tienen la descarga,
viendo la problemática de la barcaza, viendo que no tenía un desbaradero para poder sacar la barcaza, viendo que se te viene el desabastecimiento del territorio y teniendo la oportunidad de solicitar a un gobierno, nosotros lo solicitamos en conjunto, pero siempre sabiendo que la última palabra la tiene el pueblo Rapa Nui. Sí. Si el pueblo Rapa Nui, la mejor instancia para determinar si ellos están a favor o en contra es en la consulta, que nosotros tampoco tenemos fondos. Por algo las consultas obligan a las instituciones a realizar las consultas. Sí. Entonces, en el 2019, cuando se habló de esta posible solución, hubieron varias banderas negras en algunos recintos de la costa que decían que ellos estaban en contra de esto. Nosotros sabemos muy bien que hay personas en contra y que hay personas que no están ni en contra ni a favor y otros que están a favor. Lo importante es saber la decisión del pueblo. Pero no juega en contra, por ejemplo, que haya un grupo mayor que no quiera y va a ir a votar, a refrendar su voto, y ellos finalmente den un no, no significará un daño, un perjuicio para nosotros, porque el Estado es el que junta la plata para decir, ok, este proyecto le vamos a consultar. Si dice Rapa Nui que no quiere, entonces no se hace nada y se gasta en otro lado, porque yo conozco el sistema de redistribución de los ingresos en Chile. Sí, pero ponte, en este caso específico no es que hubiera un monto esperando construir nada, porque no se debe de olvidar de que los que están pidiendo que se haga esta consulta somos nosotros. Somos nosotros. Entonces después también hay que seguir solicitando los recursos, convenciendo a los gobiernos para que pongan como prioridad, y etcétera, etcétera. Entonces, quiere decir que aunque nosotros hiciéramos una consulta entre nosotros y habláramos entre nosotros, igual el Estado es el que tiene que tener la respuesta oficial. No somos nosotros. No, mira, en ese caso tenéis que recordar, Sofi, que desde que se hizo el tema de la consulta del 169 en la isla, nosotros como representantes del pueblo hemos hecho de que se respete la voluntad del pueblo. ¿Por qué? Porque hay personas que dicen, no, es que la consulta no es vinculante. Bueno, no será vinculante para el resto de los pueblos, pero para Rapa Nui es vinculante. Bueno, por eso también ustedes están representando la decisión del pueblo en esa... Exactamente, y en el fondo si el pueblo manifestara que no, los que tienen que ir a buscar los recursos, a pedir que se ejecute, son los mismos representantes del pueblo. Entonces si el pueblo dice que no, no se va. No se hace nada. No se hace nada, pero digamos, yo lo lamentaría porque tenemos unas barcazas que ya han angustiado su vida útil, lo voy a decir así, en buena onda. Bueno, las barcazas tienen 7 años de vida y los 7 años han estado en el mar. Nosotros sabemos que por protocolo, si una de las barcazas se echara a perder, la otra no puede salir a descargar. Claro. Por normas, deben ser normas de los marinos. Si se echa a perder una barcaza, ya está más que demostrado que no la podemos sacar en la isla para afuera para poder repararla. Entonces habría que trasladarla al continente. Eso demoraría meses. Sí. ¿Ya? Y eso significa que son meses que no van a poder haber descarga, que el barco va a estar parado afuera. Quiere decir que ya no tendríamos barco de abastecimiento. Entonces tendríamos desabastecimiento de todo lo que abastece la isla de los barcos. Al final, sabemos que hay una necesidad y hay posibilidades de que estas necesidades sean cubiertas. Pero si tú ya no quieres que se te resuelvan los problemas, ¿qué más podemos hacer? Y hoy día a mí me llama mucho la atención porque ya escuché de que viene una consulta respecto al estatuto. Estatuto que todos sabemos. Mira, se me hace difícil eso el estatuto porque no sé cómo viene. Bueno, es que ese es una de las cosas buenas que logramos con este gobierno, que ellos quisieran consultar el estatuto, porque ¿sabes qué? Han habido muchos gobiernos donde tú ves cómo no quieren consultar el estatuto, sí, y el estatuto pasa. Ya, y este gobierno dijo que él quería consultar. Entonces, para que
yo pueda contarle al pueblo Rapa Nui qué es lo que estamos logrando con el gobierno, tengo que esperar que el gobierno haga primero un camino por los ministerios para ver qué están dispuestos los ministerios a entregar o a no entregar, o a accionar o no accionar. Rubén. Y eso no depende de nosotros. Entonces yo no puedo venir y ofrecerles algo al pueblo Rapa Nui. Al pueblo Rapa Nui. Este gobierno, por más que ha hecho las vueltas, la única estructura que ellos se imaginan es el Ministerio del Interior con las funciones que le corresponden, un gobierno del territorio donde absorbería las instituciones que corresponden, algunos ministerios, por ejemplo, no sé, cultura, bienes nacionales, la CONADI, cosas como esas, y el municipio tal como está. Eso es lo que se está viendo ahora. Pero mientras no esté validado dentro del gobierno lo que el gobierno está dispuesto, o el Estado, a traspasar en esto, nosotros no nos podemos sentar. O sea, sí estamos avanzando con las instituciones internas para ver cuál es la mirada que ellos tienen. Porque igual trae incertidumbre este cambio. Esta consulta de estatuto, si las personas piensan que la consulta de la solución de infraestructura es difícil, la de estatuto es mucho más difícil. Porque igual yo estaba pensando que si fuese así, ¿dónde colocamos? Esto es la pregunta. ¿Dónde vamos a colocar nuestra representatividad como pueblo? En este estatuto, porque este estatuto, disculpa que lo diga mal, pero está bien, tiene que ver con la Constitución Política del Estado de Chile. Entonces, si es así, ¿cuál es el reconocimiento que hoy día tenemos en la ley indígena, ya que posiblemente con un estatuto vayamos a quedar omitidos? Bueno, en la propuesta de estatuto de ahora se propone que para el gobierno local hayan 8 representantes. Ya, personas. 8 representantes. ¿Pero esos son personas? 5 Rapa Nui electos. Ya. El representante del Consejo de Ancianos. Ok. Y que se puedan elegir en una votación 2 posibles no Rapa Nui. O sea, un ejemplo. Pero si ya tiene el municipio, ya tiene... No, sí, pero eso es lo que se propone hoy día. Ya. ¿Ya? Entonces eso es lo que hay que trabajar. ¿Y por qué no nos vamos a otro tema musical? ¿Qué tema musical te gustaría que te tocaran a esta hora para que lo bailáramos? No, lo escucháramos nomás. A mí hay una canción, Sofi, que me encanta, que encuentro que es una de las canciones más románticas que tiene la isla, que es del Quioteao. ¿Quioteao? Esa que dice, Ejaereana Iau, Ate tata guitai. Esa. Recuerdos bonitos, hermosos. Este está dedicado a una mujer. Por supuesto. Pero es muy romántica esta canción. Bueno, el Kio se destacaba por ser romántico. Sí, sí. Una persona muy, muy romántica. Bueno, Sofi, vi que te colocaste el cinturón de seguridad. Eso me llama la atención. Lo hago por una cosa de enseñanza. Ya. Porque hay que enseñarle a nuestra gente. Hay que cumplir con estos detalles. Me aprietan, supiera, y todo lo que me aprieta, pero como estoy yendo al gym, a lo mejor esto ya después va a pasar en banda, pero ahora me aprietan, pero no importa, seguridad ante todo. ¿No crees tú, Sofi, que el problema son las facilidades que entregamos como padres a los niños? Sí. Porque no creo que un niño de 14, 15 o 16 años tenga 8 millones de pesos para comprarse la moto que se compra. Yo creo en lo que acabas de decir, pero ¿cómo decirle a esos papás? Porque la justificación es, yo no tuve lo que hoy día puedo darle a mis hijos. Cierto, ciertamente, pero
pucha, ya vemos las consecuencias, yo soy un claro ejemplo de esas consecuencias, ¿ya? Pero hagámosla bien, po. Porque démosle el casco y digámosle cuando tú tengas 18 años, porque ya hay una madurez mental de los niños. Aunque yo los he visto medio inmaduros, porque aquí en Rapa Nui parece que maduramos como a los 40. Los hombres, no, yo digo que cualquiera. Pero maduramos tardíamente. Bueno, yo hoy día los invito a que ustedes insistan en el tema de los hijos, cuidémoslo. Cuidémoslo de la droga, ¿por qué tenemos que estar escondiendo esa temática? Cuidémoslo de los choques, de estas inseguridades que tenemos en la calle. Sí, los jóvenes nacen y quieren agua, paye, combate, pero sí, se mueren. Pero por lo mismo, ¿sabes por qué te digo que como papá igual tenemos responsabilidad? Sí, porque las drogas se compran con plata. Con plata. ¿Y quién le pasa la plata? Esa es la pregunta. Sí, pues. ¿Quién le pasa los recursos a los jóvenes? Sí, voy a seguir, te apoyo en ese sentido porque sí, bienvenido. Esto no viene en el avión, no viene en el barco, viene porque hay clientes aquí. Exactamente. Y hay que reconocerlo. Sí. Esto no tiene que ver con una autoridad que impone una ley, la ley existe y está hace mucho tiempo. O sea, mira, desde que yo estoy en la comisión, que es del año 2011, siempre estamos con la policía diciéndole que busquen, que encuentren. Que, sí, persigan. Que persigan, pero la droga pasa igual. Sí. Pasa igual la droga. Y el que lo consume sigue consumiéndolo. Sigue consumiendo y todos los días hay más consumidores. Sí, y hay más niños consumiendo. No hay que olvidarse de eso. Exacto. Hay más niños consumiendo. Seamos realistas. No es un policía el que va finalmente a dejar de ingresar una droga. Somos nosotros. Nosotros Sí. tenemos que parar porque en nuestras casas da la casualidad que tenemos un vendedor. Entonces, desde ahí parte. No hagamos con los hijos de los demás lo que no queremos que hagan con nuestros hijos. Sí, pero el tema de las drogas es súper difícil, Sofi, porque nosotros lo sufrimos como familia y sabemos que para el que consume no es fácil después dejarla. O sea, si bien partís con una droga que es como, por ejemplo, la cocaína, después tú terminas en la pasta base. Y la pasta base es la lacra, es lacra de la. Entonces tenemos de que hoy droga. día trabajar la salud. Sí, pero tampoco hay que normalizar el consumo de la marihuana. No, para nada. Para nada. Porque tú partes fumando marihuana y terminas en Sí, la pasta base. Sí. Entonces, yo que no soy consumidora, porque no soy consumidora, y tú que tampoco eres consumidora, somos referentes en ese sentido de que tenemos que enseñar a los que nos toca compartir este mundo, po. Sí. Porque por desgracia desde ahí viene el problema. Sí. Oye, Sofi, Como se dice, hemos llegado a nuestra te meta. agradezco el aventón que me hiciste. Entre paréntesis, no es el único aventón que hago en la calle. Pero ¿sabes qué? Interesante conversar contigo. Nos hemos sentado a conversar, pero siempre ha sido en jocosas, tallas, nos hemos reído. Pero Fue un gusto. bueno, Y aprovechando, le mando un saludo a la familia, a los jóvenes, a los coros que están en las casas viendo este programa nuevo tuyo. Les mando mucho cariño y pedirles nomás que se cuiden y que no olviden que son el futuro de la isla. Así que, Sofi, Maururu, Mauro, a ti también, amigo. y ahora Oye, más. el cinturón. Ahora voy a guardar el auto. Ya voy a guardarlo. Matao te Rapa Nui.